Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que se están conectando en esta ocasión con un tema bien padre respecto a cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes cuando tienen conductas autodestructivas. Así que este martes de Conoce tus emociones y las de tu familia vamos a estar platicando sobre cómo ayudar a nuestros hijos cuando ellos tienen conductas autodestructivas. ¿Qué significa que un hijo tenga conductas autodestructivas? Es todo aquello, toda conducta que ellos están haciendo, y esto sucede mucho en la adolescencia, para lastimarse a sí mismos. Puede ser tomar en exceso, puede ser fumar, puede ser cortarse, puede ser dejar de comer, puede ser hacer ejercicio excesivo y que se estén lastimando, incluso puede ser hacer como que la escuela no les importa y todo este tipo de conductas que sabemos nosotros que a la larga les va a hacer mucho más daño a ellos incluso que a nosotros mismos, y que nosotros como papás muchas veces al ver a los jóvenes hacer este tipo de, incurrir en ese tipo de conductas, obviamente sentimos miedo, sentimos enojo, desesperación. Y lo que quiero compartirte hoy es que es bien importante que nosotros sepamos manejar nuestras emociones ante estas situaciones, nuestros miedos y nuestro estado emocional de enojo, porque toda conducta autodestructiva en el fondo parte de un miedo. Puede ser que sea un miedo que ya se convirtió en enojo, pero en el fondo toda conducta autodestructiva de un ser humano parte de un miedo. Entonces, cuando nosotros con nuestros hijos, ¿por qué te haces esto? No es posible, que no ves que te estás haciendo daño, ¿qué te pasa? Van a pensar que estás loco, todo este tipo de reacciones que obviamente vienen de un miedo natural que podemos sentir nuestros papás, perdón, los papás cuando nuestros hijos se están lastimando a ellos mismos. Yo quiero que te acuerdes de un principio muy importante. Miedo más miedo te da más miedo. Cualquier joven que esté metido en conductas autodestructivas, en el fondo tiene mucho miedo. Y no nada más miedo por lo cual está siendo impulsado a hacer eso. Por ejemplo, hace varios años me tocó trabajar con un joven que los papás estaban muy preocupados porque tomaba muchísimo, muchísimo alcohol. Y los papás nunca se habían detenido a platicar con él, a preguntarle ¿por qué tomas tanto alcohol? Realmente la dinámica era la que sigue. El joven llegaba a su casa, eh, obviamente habiendo consumido mucho alcohol, ya no había un seguimiento de las reglas como pasa en muchos de estos casos, y lo que seguía es que los papás llegaban y le reclamaban y lo castigaban y cada vez le castigaban más salidas y más aparatos electrónicos, y el joven hace cuenta que brincaba cada vez más este tipo de límites. Entonces, una de las cosas que me llama la atención cuando tienen este tipo de conductas los jóvenes es que muchas veces los papás no se han sentado con ellos a tener una plática profunda del porqué de las cosas, del por qué están haciendo esto, si se han detenido a reflexionar para qué. Y al menos en mi experiencia aquí en el consultorio, muchas veces me doy cuenta que ni siquiera los jóvenes se han detenido a reflexionar acerca de este tipo de preguntas. Y es lo más importante que podemos hacer con ellos, porque yo siempre estoy diciendo que lo que más protege a tu hijo adolescente son los pensamientos que él tenga respecto a sí mismo, respecto a la vida, respecto a su familia y respecto al mundo que lo rodea. Te estaba platicando de uno de tantos jóvenes que me ha tocado atender durante mis años de ser terapeuta, pero una de las respuestas más comunes que he escuchado de muchos jóvenes cuando les pregunto, bueno, ¿por qué estás tomando tanto? ¿Por qué actúas como si no te importara la escuela? Y precisamente como entre cuarto semestre de preparatoria, que es el penúltimo año de preparatoria aquí en México, y el último año de prepa, una respuesta muy común que he escuchado me dicen, es que estoy en los últimos años más felices de mi vida. Y yo, ¿cómo? Sí, todo el mundo me ha dicho que la preparatoria es la época más feliz de mi vida y la quiero aprovechar. Y le digo, entonces, ¿qué te imaginas que es la universidad? No, pues ya va a estar bien difícil y va a ser muchísimo trabajo. Y le digo, ¿cómo sabes que la universidad no va a estar mucho más bonita que la prepa? O sea, la universidad puede ser una etapa mucho más bonita en muchos sentidos. Y cuando les platico esto, muchos jóvenes se quedan pensando y me dicen, nadie me había explicado eso de la universidad. Y nos damos cuenta, entre muchos otros miedos que puede haber, que hay muchos jóvenes que toman como si fuera el fin del mundo en la preparatoria, porque piensan que la preparatoria es la etapa más bonita de su vida
y que una vez que lleguen a la universidad, la vida ya no va a estar bonita. Entonces, fíjate cómo yo te estaba explicando hace un momento que cualquier conducta autodestructiva en la adolescencia, incluso en la etapa adulta, tiene miedos que no han sido identificados, tienen miedos que están así como enterrados. Entonces, hoy te quiero invitar a reconocer qué importante es poder platicar este tipo de cosas, porque la mayoría de los jóvenes con conductas autodestructivas en algún periodo de su vida no han tenido un momento de reflexión profunda de por qué, cuál es la emoción que los impulsa a actuar de esta manera. Y nosotros los papás podemos ser un gran motor para hacerlo reflexionar y un gran motor de cambio. Nunca pierdas la esperanza, papá y mamá, de que tu cariño puede hacer que tu hijo haga un cambio. Te lo voy a volver a repetir. Nunca pierdas la esperanza, papá y mamá, de que tu cariño como papá puede hacer un cambio para que tu hijo deje de lastimarse, deje de consumir alcohol o puede dejar de consumir drogas. No eres lo único y menos en la adolescencia. Tu hijo tiene que tomar esa decisión. Pero hoy te quiero invitar a conocer un conjunto de preguntas que al menos a lo largo de ser terapeuta ya por varios años me han ayudado a que los jóvenes reflexionen, a que los jóvenes se encuentren a sí mismos y por eso te las quiero compartir, para que tú las tengas a la mano y puedas utilizarlas en un diálogo que tiene que ser comprensivo, un diálogo que tiene que ser cariñoso, un diálogo que tiene que estar basado en la regla de estás en un espacio seguro, yo hoy no te voy a regañar por lo que platiquemos, estás en un espacio seguro y esta plática que quiero tener contigo realmente es para que tú reflexiones y veas si quieres hacer un cambio en tu vida, porque una de las características de las conductas autodestructivas, ¿sí? Es que ellos la siguen haciendo porque ellos quieren, no son víctimas de la situación, ellos están decidiendo de alguna manera, hay una razón de fondo. Y para que tú logres hacer este cambio, necesitas invitarlo a este proceso reflexivo, pero tiene que tener la regla de que está lleno de amor y cariño. Así que vamos a la primera pregunta de esta noche. Muy buenas noches a todos los que están ahorita conectados. La primera pregunta que te invito a hacerle a tu hijo si está teniendo una conducta autodestructiva dice así: ¿me puedes decir cuáles crees que son las consecuencias a largo plazo de esta conducta? Esta pregunta la tenemos que hacer con un tono amable, así como, mira, mi amor, yo no quiero pelear contigo por esta conducta, yo no te quiero lastimar, yo no te quiero juzgar. Hoy solamente te quiero entender. Y me gustaría saber si tú sabes cuáles son las consecuencias a largo plazo de consumir alcohol, como lo consumes, de consumir, de cortarte como te estás cortando, de olvidarte de la escuela como lo has hecho últimamente. ¿Has pensado cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta conducta? Tal vez tu hijo te va a contestar que no, pero le vas a repetir que en esa ocasión no estás ahí para pelear, no estás ahí para castigarlo, estás ahí para entenderlo. Pero tú en el fondo lo que más quieres es que él se entienda a sí mismo a través de ese tipo de preguntas. Esta primera pregunta, muchas veces cuando se las hago a los jóvenes me dicen, la verdad es que ni siquiera la había pensado. A veces pensamos las consecuencias a corto plazo, pero a largo plazo, es decir, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, ¿cómo te ves tú si continúas con esta conducta que te está lastimando el día de hoy? Esa es una primera pregunta que te invito a hacerle a tu hijo. Te recuerdo que es de una manera amable, cariñosa y respetuosa para que pueda él interiorizar esta reflexión que quieres que haga. Segunda pregunta. ¿Has pensado que a quien más lastima esa conducta es a ti mismo? Aquí voy a partir de una realidad. En ocasiones los jóvenes tienen conductas que lastiman a su persona, pero en realidad están incurriendo en ellas porque están enojados con nosotros, sus papás. Es súper común que en la adolescencia haya enojo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos estamos entendiendo, porque no lo sabemos manejar, porque está acumulado. Y a veces este enojo acumulado hace que los jóvenes incurran en conductas autodestructivas y quizás no se han puesto a pensar que a quien más lastima esa conducta es a ellos mismos. Y de ahí, de esta pregunta que te invito a hacerles a tus hijos en cualquier situación donde tengan una conducta autodestructiva que los lastime, ¿no? Vas a ir a la siguiente pregunta, porque esta se une con la que sigue.
¿habías pensado que lo que más te impulsará a alejarte de esa conducta es sentir amor por ti mismo? Muchas veces los jóvenes no saben por qué están haciendo lo que están haciendo, porque están actuando por impulso. No es porque no puedan saber, es porque no se han detenido a reflexionar acerca del porqué de esa conducta. Y de verdad el tema de hablarles acerca del amor propio y decirles, ¿te habías dado cuenta que tú te estás lastimando porque te falta quererte? ¿Te habías dado cuenta que te estás lastimando porque estás conectado con muchos miedos y con muchos enojos que te impulsan verte como un ser maravilloso, hermoso, importante, especial, que vale la pena, que debe ser tratado con amor y con cariño? Y esta pregunta también nos lleva a la siguiente. Fíjate, aquí estamos en, ¿has pensado que lo que más te impulsará a alejarte de esa conducta es sentir amor por ti mismo? Y esto aplica incluso a nosotras, las mamás y los papás. Cuando nosotros tenemos conductas que nos lastiman, pregúntate si tal vez te falta quererte un poquito más, si tal vez te falta valorarte un poquito más, valorar algún aspecto de tu vida, tu persona, tu pareja, tu alimentación, tu cuerpo, muchas cosas, ¿no? Pero este es un tema bien importante. Cuando nosotros realmente querramos alejarnos de una conducta que nos lastima, un ingrediente fundamental es detenernos a pensar cuándo fue la última vez que sentimos un inmenso amor por nuestra persona. Y recordemos que la adolescencia es una etapa donde comúnmente el amor propio se pierde por el tipo de mensajes que reciben los jóvenes en esta etapa de su vida. Y pues vamos a ir al número 4, que es importantísimo. Amor, ¿crees que yo te he enseñado a amarte a ti mismo? Estamos hablando de preguntas que todos los papás podemos contestar antes de perder la paciencia cuando nuestro hijo adolescente se lastima, cuando nuestro hijo adolescente incurre en conductas que le hacen daño, en conductas nocivas, ¿sí? Y yo creo que una pregunta muy importante que nos podemos hacer como papás es esta. Mi amor, ¿tú crees que yo te he enseñado a amarte a ti mismo? Y si te dice que sí, qué padre. Tal vez dice, bueno, nos falta un poquito. Por eso la siguiente pregunta dice esta noche, ¿de qué manera crees que podemos aprendernos a amar más en esta familia? Te recuerdo que toda conducta negativa de cualquier adolescente y incluso de los niños que están en la pubertad proviene de la falta de conciencia sobre el amor que uno mismo se tiene que tener. Piensa tantito que un niño que se quiere mucho a sí mismo va a tener muchas ganas de salir bien en la escuela porque va a estar soñando con un gran futuro. Un niño que se ama a sí mismo y ama su cuerpo va a elegir comidas que lo ayuden a nutrirse y a quererse y a cuidarse. Un niño que hace ejercicio también va a cuidar el tipo de amigos que tienen, las personas que están a su alrededor. Entonces, una pregunta muy importante es preguntarle a nuestros hijos en qué área de la vida creen que hace falta más amor en la familia. A veces el manejo inadecuado del enojo hace que nuestros hijos tampoco se amen mucho, que nuestros hijos estén enojados consigo mismos. Entonces, a veces pueden ser respuestas tan sencillas como quizás tenemos que empezar a hablarnos con más cariño, quizás el tono de voz de cuando nos decimos las cosas lo podemos empezar a cambiar. El tema del amor propio es uno de los temas más amplios que podemos abarcar en la historia de la humanidad. Amarte a ti mismo tiene que ver con amarte a ti, a tu familia, a tu vida, a tu trabajo, a tu cuerpo, a tu futuro. Entonces, cuando hablamos de qué manera crees que podemos aprender a amarnos más en esta familia, hay muchísimas áreas como perdonarnos, como aceptar quiénes somos, como aceptar nuestros errores, como saber ofrecer disculpas, como saber ser compasivos con nosotros mismos. Entonces, este tema no nada más lo debemos de platicar con nuestros hijos cuando están teniendo conductas que los lastiman, sino creo que tiene que ser un tema constante a la hora de la comida para enseñarles la importancia de quererse a ellos mismos. Después, una pregunta muy importante cuando nuestro hijo tiene conductas negativas, que se lastima a sí mismo, es, ¿puedes ver que si te lastimas a ti mismo es porque en el fondo tú no eres feliz? Esto es bien importante. Esto aplica incluso al consumo de alcohol y drogas. Cuando un joven consume alcohol constantemente, en el fondo está triste, en el fondo tiene miedo, en el fondo está enojado. Cuando un joven decide consumir cigarros de manera constante, en el fondo, no en los sentimientos de arribita, sino en los del fondo, está triste, se siente vacío, puede tener miedo a no pertenecer, a que su vida no vaya a ser feliz y entonces pues decido lastimarme, ¿me explico? Entonces el tema de puedes ver que si te lastimas a ti mismo es porque en el fondo no eres feliz,
puede abrir la puerta a decir, ¿te gustaría platicar conmigo acerca de esos sentimientos, no? ¿Te gustaría identificar si tal vez durante la semana te la pasas constantemente enojado, constantemente triste, y en el fondo te sientes inseguro, desconfiado de ti mismo y por lo tanto decides lastimarte porque crees que no vales la pena o crees que tu vida no vale la pena o no te sientes suficiente o no te sientes amado? Esta pregunta es muy importante en todo momento cuando nuestros hijos están teniendo conductas que los lastiman, conductas que los destruyen, que destruyen su vida, que destruyen su autoestima, ¿no? Puedes ver que si te estás lastimando a ti mismo es porque en el fondo no eres feliz. Y eso te lo digo para tratar de entenderte. Y de aquí sale la última pregunta, ¿verdad? Que ojalá que puedas tener un diálogo así con tu hijo para poder entenderlo y que se entiendan, ¿no? Como ya platicamos de que no somos felices cuando tenemos conductas autodestructivas, en el fondo, ningún ser humano que se está destruyendo es feliz, acuérdate. Y esto aplica a tu pareja, aplica a ti mismo y aplica a tus hijos, ¿no? Entonces, por eso, partiendo de este punto, la siguiente pregunta es, ¿te gustaría platicar conmigo o con alguien más acerca de estos sentimientos que te impulsan a lastimarte? Y aquí la idea es que tal vez tu hijo no va a querer platicar contigo. Tal vez tu hijo todavía no se le ocurre, pero tú le dices, a mí sí me gustaría platicar contigo. A mí sí me gustaría tocar estos sentimientos de infelicidad que te están haciendo caer en conductas autodestructivas. Y acuérdense, para muchos jóvenes, hablar de sus sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo, de enojo, de tristeza, muchas veces se sienten avergonzados por sentir esas emociones. ¿Por qué? Porque hemos crecido en una generación de padres y todavía muchos hijos, todavía yo trabajo con muchos adolescentes que me dicen es que en mi casa me da vergüenza sentir vergüenza, me da vergüenza sentir miedo, me da vergüenza sentir tristeza, me da vergüenza sentirme culpable, me siento mal y me siento culpable cuando estoy enojado con mi papá. Esto es súper común en la adolescencia, me siento culpable por sentir enojo hacia mi mamá. Y lo que tenemos que hacer es dejar de crear este tipo de sentimientos y culpas irracionales que les llamo yo. Porque lo más natural que puede pasar en un joven adolescente es que en un momento de su vida se sienta molesto o enojado con sus papás. La idea no es no sentir esas emociones. La idea es platicarlas. Bueno, platícame. ¿Estás enojado conmigo? Sí, sí estoy. Cuéntame. Vamos a sacarlo. Vamos a ver si ese enojo es racional o es irracional, si es un enojo acumulado, como lo he platicado en otras ocasiones, y tal vez es un enojo que viene de tiempo atrás y no lo había soltado y no lo había dicho. Yo lo que quiero, mi amor, es que tú no tengas este baldecito de emociones guardadas constantemente, porque si no has resuelto tus miedos, tus culpas, tus vergüenzas, tus tristezas y están guardadas ahí, contenidas constantemente, todas estas emociones solamente te van a hacer, uno, miserable, y dos, van a hacer que caigas en conductas que te lastiman a ti mismo. Y yo lo que menos quiero en esta vida es que te lastimes a ti mismo. Por eso, precisamente con el objetivo de tener un espacio para poder hablar de lo que realmente sentimos, de estas emociones que nos lastiman, de estas emociones que muchas veces se quedan guardados, el próximo sábado 20 de noviembre vamos a tener un taller especial para papás e hijos donde hablemos sobre el manejo inteligente del enojo. En muchas ocasiones los niños van creciendo y no van hablando de sus enojos con sus papás porque por diferentes razones les tienen miedo. Muchos niños me dicen, yo no tengo permiso de enojarme con mi papá. Pero lo más importante que tenemos que saber es uno. Cuando los niños están constantemente enojados en la adolescencia, de seguro van a tener conductas que destruyen, que lastiman. Y puede ser a sí mismos o hacia los demás. Y por eso es importantísimo que en las familias de hoy tomemos la decisión de enseñar a nuestros hijos a manejar su enojo con inteligencia. Pero creo yo que para poder hacerlo tenemos que empezar por nosotros. Y por eso, este sábado 20 de noviembre va a haber un taller a las 9 de la mañana, inicia el taller, donde tú puedes venir con tu hijo de 10 años en adelante, no para que se enojen, ¿eh? Vamos a hablar y vamos a entender el enojo, vamos a poner reglas y propuestas y una serie de pasos estratégicos que permiten que el manejo inteligente del enojo se convierta en una oportunidad
para poder conectar, para poder entenderse. Si tú eres un papá que quiere hacerlo distinto, quiere ser un papá de los que sus hijos no lo recuerdan por los gritos y los chanclazos, eres un papá que quieres conectar en tu vida con tu hijo, no como su amigo, como su papá. Quieres ser un papá que le enseña a su hijo a resolver los conflictos sin lastimar, los conflictos a través de un manejo inteligente del enojo. No te pierdas el taller del próximo sábado, no te pierdas el próximo live, pero el taller del próximo sábado 20 de noviembre, ¿ok? Vamos a estar poniendo, ya están los boletos en la página para que tengas una mañana así rica con él para sanar a veces enojos guardados, para entender cómo manejar el enojo de forma inteligente en el futuro y para fortalecer los lazos de confianza y cercanía en tu relación, para que ese tipo de preguntas como las que hoy te compartí se las puedas hacer tú y no tengas que llevarlo con un terapeuta o con alguien de afuera que digas, ay, qué padre, yo tuve la tranquilidad de hacerle preguntas a mi hijo, pude tener un diálogo comprensivo y bueno, te recuerdo que si te gusta toda la información que manejamos, ahí está mi página de internet, ya estamos en Insta, en YouTube, y en las plataformas también de podcasts que ahora son tan útiles para todos los que les gusta escuchar mientras están trabajando. Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a ver si hay preguntas. Veo que no, esta noche no hay preguntas, la gente está muy calladita, pero si tienen dudas no olviden mandarnos mensajito. Recuerda que si tu hijo tiene conductas que te preocupan, por favor, la fe que tú tengas en que él es una buena persona, la fe que tú tengas en que él puede con la vida, la fe que tú tengas y el amor que le tengas a él son de las herramientas más importantes para que él pueda salir adelante. Y hoy las preguntas que te di siempre tienen que ser hechas con amor y con cariño. Espero verlos el próximo martes de nuevo. Muchísimas gracias Raquel, Elizabeth y Jessica Osorio que nos acompañas esta noche. Y bueno, a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Que pasen bonito martes y nos vemos dentro de 7 días.